¿Cómo orar para que Dios escuche mi clamor y envíe una respuesta desde el cielo? Hay momentos en la vida en los que te arrodillas con lágrimas en los ojos, hablas con Dios desde lo más profundo de tu alma, pero todo lo que recibes es silencio, un silencio que duele, que confunde, que debilita la fe. Miras al cielo, esperas una señal, suplicas una respuesta y te preguntas, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué parece que mi clamor no rompe el techo? ¿Será que no estoy orando bien? ¿Será que Él ya no me escucha? Pero hoy, esta palabra viene a ti como un susurro divino, como un soplo del Espíritu Santo directo al alma. Dios nunca dejó de escucharte. No es que el cielo esté cerrado, es que tal vez hay algo más profundo que Él quiere hacer primero, en ti. Antes de enviarte la respuesta, Dios quiere devolverte la convicción, la identidad, la fe que el proceso intentó apagar. Porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. Muchas veces es entrenamiento. Es un terreno fértil donde se prueba la sinceridad del clamor, donde se revela si oramos solo para obtener algo o si buscamos de verdad su presencia. Y cuando Él percibe que tu oración no nace de la costumbre, sino de una fe viva y ardiente, entonces el cielo se abre, los muros tiemblan y las respuestas comienzan a descender como lluvia de gloria sobre tierra seca. Hoy no estás aquí por casualidad. Esta palabra no está siendo liberada por emoción humana. Es el Espíritu de Dios interrumpiendo tu jornada para recordarte que tu oración tiene peso, tiene eco, tiene poder cuando se alinea con su voluntad eterna. Hay algo que cambia cuando entiendes que el clamor no se trata de gritar más fuerte, sino de rendirse más profundamente. Dios no busca oraciones largas, sino corazones sinceros, no responde al ruido, responde al quebranto, y si sientes que has estado clamando sin ser escuchado, tal vez hoy sea el día de mirar hacia adentro, de limpiar el alma de toda distracción, de vaciarte de todo orgullo y presentarte ante Él tal como eres, sin máscaras, sin miedo, sin fórmulas, solo tú y tu clamor. El enemigo quiere convencerte de que estás hablando al viento, pero el cielo registra cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Tus oraciones no están perdidas, están siendo almacenadas en copas celestiales, esperando el momento exacto para derramarse sobre tu vida como una respuesta poderosa. Tal vez no llegó cuando tú querías, pero llegará cuando más lo necesites. Porque Dios no responde a tu calendario, responde a su propósito, y su propósito es bueno, perfecto y eterno. El clamor que Dios escucha no es el que sale solo de la boca, sino el que brota del corazón quebrantado, del espíritu rendido, de la fe que se niega a morir incluso cuando todo parece oscuro. Es esa oración que nace en el desierto, cuando ya no tienes fuerzas para palabras bonitas, pero aún así dices, Señor, aquí estoy, no me sueltes. Y cuando oras así, no importa cuán lejos parezca estar el cielo desciende, el secreto del clamor que abre los cielos. Hay una diferencia inmensa entre orar y clamar. La oración puede ser un hábito, una rutina, una disciplina, pero el clamor es un gemido del alma, es la voz del Espíritu cuando las palabras ya no alcanzan. Es lo que brota cuando el corazón está desnudo delante de Dios y todo lo que uno puede hacer es suplicar con lágrimas, con desesperación santa, con una fe que ya no se sostiene en promesas humanas, sino en la certeza de que solo el cielo puede intervenir. Este es el secreto que pocos entienden. El cielo no responde al ruido de la religiosidad, sino al peso del quebranto. No es el volumen de tu voz lo que abre los cielos, es la profundidad de tu rendición. El clamor que mueve el trono de Dios no es necesariamente fuerte, pero sí verdadero.
Es el que nace en medio del dolor, cuando tu alma no busca respuestas inmediatas, sino la presencia de aquel que es la respuesta. Recuerda a Ana, la madre de Samuel. Su historia no empieza con un milagro, empieza con un clamor tan intenso que el sacerdote pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían pero su voz no se oía. No gritaba, no hacía alarde, solo derramaba su alma, en silencio, en llanto, en fe. Y fue ese tipo de oración la que rompió la esterilidad. Fue ese tipo de clamor el que activó un milagro que marcaría la historia de Israel. Ana no oró con técnica, oró con verdad. No presentó argumentos, presentó su corazón. Y aquí está el secreto. Dios escucha cuando dejas de impresionar y comienzas a confesar. Cuando tu oración ya no es una performance espiritual, sino un desahogo íntimo con tu Padre. Cuando no le hablas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que aunque lo pierdas todo, su amor permanece. Muchos oran buscando resultados, pero los que claman, claman buscando presencia. Porque saben que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay dirección, hay respuestas que el mundo no puede ofrecer. El clamor no busca cambiar a Dios, busca cambiarte a ti. Porque cuando tú cambias, todo lo demás empieza a alinearse. Tal vez estás cansado de orar sin ver frutos. Tal vez tus palabras ya no tienen fuerza, ni tu fe tiene brillo, y el cielo parece cerrado. Pero hay algo que debes saber. El cielo no responde a fórmulas. El cielo responde a la fe. Y la fe verdadera se manifiesta cuando tu alma no se rinde, cuando tu espíritu sigue clamando aún sin ver nada, cuando tus rodillas tocan el suelo pero tu corazón se mantiene elevado hacia Dios. Dios no es sordo a tu dolor, no está indiferente a tus lágrimas. Él ve lo que nadie más ve, escucha lo que ni tú sabes expresar, porque el Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y cuando tu clamor se alinea con esa intercesión, algo se rompe, algo se mueve, algo se abre en lo espiritual que pronto se manifestará en lo natural. Hoy Dios no te pide palabras bonitas, no te exige una fe perfecta, solo te pide que vengas a Él tal como estás, con tus dudas, con tu cansancio, con tu corazón en 1000 pedazos, pero con la decisión de no soltarlo, porque a veces la oración más poderosa no es la más elaborada, sino la más sincera. Clama, aunque tu voz tiemble, aunque tus lágrimas nublen tu vista, aunque el proceso te haya desgastado, clama desde lo profundo. Porque el clamor que nace en la tierra activa la respuesta que viene del cielo, barreras espirituales que bloquean la respuesta. Muchos se frustran porque oran, claman, se esfuerzan, pero la respuesta no llega. Ayunan, asisten a la iglesia, repiten versículos, y aún así el cielo parece no reaccionar. Entonces surgen las preguntas que desgastan el alma. ¿Será que Dios me está ignorando? ¿Será que no soy digno de una respuesta? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero lo que pocos se atreven a considerar es que a veces no es Dios quien guarda silencio, sino nuestras propias barreras internas las que están bloqueando la manifestación. Porque así como en el mundo natural existen interferencias que impiden que una señal llegue clara, en el mundo espiritual también hay ruidos, muros y bloqueos que impiden que la oración fluya con libertad y poder. La primera barrera suele ser la falta de perdón. Hay oraciones que no suben, porque el corazón está cargado de amargura. Jesús fue claro: si no perdonas a tu hermano, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Puedes orar con fuerza, puedes clamar con lágrimas, pero si tu corazón sigue aferrado al resentimiento, estás cerrando la puerta por donde Dios quiere entrar. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual que libera el canal entre tu alma y el cielo.
Otra barrera sutil, pero poderosa, es el orgullo espiritual. Esa actitud que dice, yo sí oro, yo sí hago las cosas bien, yo merezco que Dios me escuche. Cuando el clamor se contamina con autojustificación, pierde pureza. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. No se trata de cuántas veces oras, sino de cuán rendido está tu corazón cuando lo haces. El fariseo en el templo oró en voz alta, pero fue el publicano quebrantado quien salió justificado. También hay quienes oran con palabras correctas, pero con motivaciones equivocadas. Piden bendiciones, pero para alimentar su propio ego. Claman por puertas abiertas, pero no para servir a Dios, sino para exaltar sus propios planes. Santiago lo dijo claramente: piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios placeres. El cielo no responde a la manipulación espiritual. Dios ve el corazón. Y si lo que hay dentro no honra su propósito, la respuesta se detiene. Hay otra barrera más silenciosa, pero igual de letal: el ruido interior. Pensamientos dispersos, emociones descontroladas, ansiedad acumulada. Todo eso crea una atmósfera interna que impide conectar con la presencia de Dios. A veces, no es que Dios no esté hablando, es que estás tan lleno de voces internas que no puedes escucharlo. Por eso, Jesús se retiraba a lugares solitarios, no porque Dios no lo escuchara en medio de la multitud, sino porque necesitaba silenciar el mundo para oír con claridad. Y quizás la más profunda de todas las barreras, la incredulidad disfrazada de religiosidad. Gente que ora por costumbre, pero sin esperar realmente una intervención divina. Repiten frases que aprendieron en la infancia, pero su corazón no está conectado con el milagro. Oran sin expectativa, claman sin fe viva. Y la Biblia es clara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que recompensa a los que le buscan de verdad. Dios no está lejos, no está mudo, no está inactivo, pero muchas veces, para que la respuesta llegue, es necesario primero limpiar el altar, examinar el corazón, revisar los motivos, perdonar, soltar, rendirse, porque cuando el canal se purifica, la conexión se restablece, y lo que estaba retenido comienza a fluir. Hoy, el cielo te llama a una revisión espiritual, no para acusarte, no para condenarte, sino para que seas libre, libre de todo lo que te impide experimentar la gloria de una oración respondida, libre de las cadenas que tú mismo no sabías que llevabas, porque Dios quiere responder, pero también quiere transformar. Este es el momento de hacer espacio, de quitar obstáculos, de abrir el alma y decir: Señor, si hay algo en mí que impide tu mover, muéstramelo, límpialo, sácalo. Porque más que una respuesta, yo quiero tu presencia. El lenguaje que el cielo entiende. Muchos oran, pero pocos saben hablar el lenguaje que el cielo entiende. No se trata solo de decir palabras bonitas, ni de recitar versículos de memoria, ni siquiera de repetir oraciones poderosas que escuchaste de otros. El cielo no responde a fórmulas humanas. El cielo no se conmueve con repeticiones vacías. El cielo se abre cuando el corazón habla en el idioma de la rendición, de la humildad, de la verdad interior. Porque hay un idioma que no necesita traducción, un lenguaje que atraviesa dimensiones, que traspasa barreras espirituales y toca el corazón mismo de Dios. Es el lenguaje del espíritu quebrantado. El salmista lo entendió cuando escribió: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No dijo al elocuente, no dijo al que ora fuerte, dijo al quebrantado, ese que no necesita impresionar a nadie, ese que ora sin miedo a llorar, sin miedo a mostrarse débil, sin miedo a decir: Señor, no puedo más. Dios no responde el lenguaje religioso.
No se trata de cuántas veces digas Padre en una oración o cuán largo sea tu clamor. Él responde a la sinceridad que hay detrás de cada palabra. Isaías 66:2 lo afirma con autoridad. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Puedes ver lo que mueve la mirada de Dios? No es tu talento, ni tu posición, ni tu preparación. Es tu humildad, es tu reverencia, es tu rendición completa. Hay quienes creen que deben convencer a Dios con muchas palabras, pero Jesús mismo advirtió: no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El cielo no funciona por insistencia mecánica, funciona por conexión espiritual. No es cuán fuerte clamas, es cuán profundo te entregas. El lenguaje del cielo es el lenguaje de los hijos. Cuando entiendes que no estás orando como un mendigo que pide por lástima, sino como un hijo que clama con confianza al Padre, algo cambia. La oración ya no es una súplica temerosa, sino un acto de intimidad y fe. Como dice Romanos 8:15, recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese es el lenguaje del cielo, la confianza absoluta en el amor del Padre. Y si hablamos de confianza, tenemos que hablar del Espíritu Santo, porque es Él quien nos enseña a orar conforme a la voluntad del Padre, no con lo que queremos decir, sino con lo que necesitamos expresar. Él traduce nuestro clamor. Él transforma nuestros gemidos en oraciones potentes. Él intercede dentro de nosotros con un lenguaje celestial que activa puertas que ninguna oración humana podría abrir. Por eso, cuando ores, no te preocupes por sonar bien. Preocúpate por ser real. Cuando clames, no imites oraciones ajenas. Deja que el Espíritu Santo inspire cada palabra. Porque cuando oras bajo su dirección, no hay error, no hay barrera, no hay silencio que permanezca, porque estás hablando el idioma del cielo. Hay un momento en la vida espiritual en que ya no oras desde la necesidad, sino desde la identidad. Ya no clamas solo por lo que quieres recibir, sino por lo que Dios quiere hacer. Y ese es el punto donde todo cambia. Porque ahora tus palabras no suben solas, suben respaldadas por la verdad de tu corazón, por la guía del Espíritu y por la aprobación del Padre. Hoy Dios te invita a revisar tu lenguaje espiritual. ¿Estás orando con máscaras? ¿Estás clamando con temor? ¿Estás hablando como si no fueras hijo, como si tu oración necesitara mérito para ser escuchada? Entonces es hora de hacer una pausa, de rendirte y de volver a hablar como el cielo espera, con humildad, con verdad, con fe. No necesitas convencer a Dios, solo necesitas abrir tu alma y dejar que Él la escuche, porque cuando oras con el idioma del quebranto, el cielo responde con el idioma de los milagros. Orar con el corazón y no con la rutina. Una de las mayores trampas del enemigo no es hacerte dejar de orar, sino hacer que ores sin vida, que sigas orando pero sin alma, que pronuncies palabras pero tu corazón esté ausente, que cumplas con el ritual pero hayas perdido la intimidad. Y así, día tras día, lo que antes era fuego se vuelve rutina, lo que antes era pasión se transforma en un deber sin emoción. Y lo que debía ser un encuentro con Dios se convierte en una obligación vacía. Pero Dios no se impresiona por nuestra constancia si está desconectada de nuestra sinceridad. Él no busca repeticiones, busca conexión. No espera excelencia en la expresión, espera honestidad en la entrega. Porque cuando oras solo por costumbre, el cuerpo se arrodilla, pero el alma no se inclina. La boca se mueve, pero el espíritu no se abre. Y eso, aunque no lo digas, el cielo lo percibe. En Apocalipsis 2, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: has hecho muchas cosas buenas, has trabajado duro, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor.
¿Qué significa eso? Que se puede hacer todo lo correcto externamente y aún así estar lejos del corazón de Dios. Se puede orar cada día y al mismo tiempo estar apagado por dentro, porque el verdadero poder de la oración no está en la frecuencia, está en el fuego. Dios no está buscando personas que oren más, está buscando personas que oren mejor. No con técnicas humanas, sino con el corazón expuesto. Personas que hablen con Él como quien habla con su refugio. Que se acerquen no por obligación, sino por amor. Que no reciten oraciones aprendidas, sino que construyan oraciones vividas. Hay muchos que oran para cumplir, pero pocos que oran para arder, que cierran la puerta de su cuarto no por miedo, sino por deseo, que se derraman sin vergüenza, que no necesitan música, ni guiones, ni posturas perfectas. Solo necesitan estar a solas con el Padre, porque saben que en ese secreto la rutina se rompe, la fe se aviva y el alma se encuentra con su fuente. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y por qué en lo secreto? Porque ahí no hay público, no hay espectáculo, no hay presión, solo queda tu esencia, y en ese lugar Dios no busca performance, busca verdad, porque en lo secreto es donde muere la rutina y nace la adoración real. Si tu oración se ha vuelto una repetición sin alma, no te culpes, no te condenes, pero tampoco te conformes. Hay más, hay fuego esperando por ti. Hay un renuevo que Dios quiere traer sobre tu vida de oración, pero para eso necesitas salir de la zona cómoda, romper el molde, sacudirte la rutina espiritual y volver a orar como al principio, con hambre, con lágrimas, con deseo, como alguien que no quiere solo respuestas, quiere a Dios. La rutina espiritual es peligrosa porque anestesia la fe. Te hace sentir que estás bien solo porque estás activo, pero el alma puede estar seca en medio de la actividad. Y la rutina es hábil para disfrazar sequedad con disciplina. Por eso necesitas discernir: ¿estoy orando porque deseo a Dios o porque tengo miedo de alejarme? ¿Estoy clamando con expectativa o repitiendo por inercia? Hoy el Espíritu Santo te llama a volver al centro, a encender de nuevo el altar, a limpiar las cenizas, a recuperar el fuego. No es tarde, no estás lejos, solo necesitas abrir el corazón y decir: Padre, ya no quiero orar por costumbre, quiero volver a hablar contigo como antes, quiero volver a sentirte en cada palabra. Quiero orar no porque debo, sino porque te anhelo. Y cuando haces eso, cuando rompes la rutina con rendición, cuando cambias la estructura por el amor, algo sobrenatural ocurre. El cielo se hace cercano, la oración se convierte en placer, y Dios vuelve a ser tu prioridad, no tu último recurso. Porque la oración que nace del corazón es la que verdaderamente toca el corazón de Dios. El poder del silencio en la oración. No todo clamor necesita palabras. No toda oración necesita sonido. Hay momentos en los que el alma ya no puede hablar. Y es entonces cuando el silencio se convierte en el idioma más poderoso que existe. Porque hay silencios que dicen más que 1000 frases. Hay silencios que Dios escucha más fuerte que cualquier grito. Y es en ese silencio sagrado, en ese espacio entre el ruido y la rendición, donde muchas veces Dios decide revelarse. Jesús entendía esto. Por eso, una y otra vez, vemos en los evangelios cómo se retiraba a lugares solitarios, no para predicar, no para sanar, no para enseñar, sino para estar a solas con el Padre, en silencio, en secreto, en entrega. Lucas 5:16 lo resume así: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Qué buscaba en esos momentos? Intimidad, no actividad; conexión, no palabras; presencia, no protocolo. Porque en el silencio, el alma aprende a escuchar. En el silencio,
el espíritu se vuelve sensible. En el silencio, todo lo que nos distrae se cae. Ya no estamos luchando por tener la razón, ni tratando de convencer a Dios. Estamos simplemente estando presentes, vacíos de argumentos, llenos de expectativa. Silencio que no es ausencia, sino reverencia. Muchos oran, pero pocos callan. Muchos piden, pero pocos escuchan. Y es por eso que hay oraciones que parecen no tener dirección, porque nunca permitimos que Dios responda. Hablamos, y terminamos la oración sin darle espacio a Él. Pero la verdadera comunicación espiritual no es monólogo, es diálogo. Y para que haya diálogo, alguien tiene que hacer silencio. Hay silencios que no son pasividad, son adoración. Cuando te postras sin pedir nada, cuando simplemente respiras en la presencia, cuando no hay lista de pedidos, ni quejas, ni exigencias, solo tú y el Dios que te sostiene. Y ahí, en ese lugar, sin presiones, sin relojes, sin expectativas humanas, ocurren encuentros que transforman la vida. Porque en el silencio Dios habla con claridad. El profeta Elías también lo aprendió. Estaba cansado, agotado, escondido en una cueva. Esperaba una voz poderosa, un terremoto, un fuego, un viento fuerte. Pero Dios no estaba en ninguno de esos ruidos. Estaba en un suave murmullo, una brisa, un susurro, un silencio que contenía una respuesta. ¿Qué te está enseñando eso? Que si solo buscas a Dios en el ruido, te perderás sus susurros. Que si tu fe solo reacciona al poder visible, no podrás discernir su ternura invisible. El silencio también prueba tu dependencia, porque cuando no hay respuesta inmediata, cuando todo parece quieto, cuando no sientes nada, ahí se revela si buscas a Dios por lo que hace o por quién es. Ahí se demuestra si tu fe depende del milagro o del vínculo, porque quien ama de verdad permanece aún en el silencio. Y hay otro tipo de silencio, aún más profundo. Es el que ocurre cuando Dios decide callar. No porque no escuche, no porque no le importes, sino porque está trabajando en el tiempo perfecto, porque quiere enseñarte a confiar sin explicaciones, porque sabe que en el silencio tu fe será purificada. Y cuando aprendes a adorar en ese lugar, a orar sin palabras, a esperar sin ansiedad, entonces el silencio se convierte en santuario. No temas si ahora no oyes nada. No pienses que estás solo si no sientes nada. El silencio no siempre es distancia. A veces es intimidad. Dios está cerca, más cerca de lo que imaginas. Está trabajando en tu carácter, afinando tu oído espiritual, enseñándote a reconocerlo no solo en la tormenta, sino también en la calma. Hoy el Espíritu Santo te invita a hacer una pausa, a dejar de hablar, a dejar de correr, a cerrar los labios y abrir el corazón. Porque en ese lugar de quietud, en ese espacio sagrado donde no hay espectáculo ni urgencia, puede nacer una nueva dimensión de fe, una comunión más profunda, un nivel de oración que no depende de tu voz, sino de tu espíritu, porque hay oraciones que se escuchan más fuerte cuando se oran en silencio, cuando Dios responde con procesos, no con milagros inmediatos. Uno de los mayores errores que cometemos al orar es esperar que Dios actúe siempre al instante. Clamamos y queremos ver el milagro en el mismo momento. Imploramos y esperamos que al abrir los ojos todo haya cambiado. Pero la verdad es que muchas veces la respuesta de Dios no viene envuelta en lo inmediato, sino en lo eterno. No desciende como un rayo, sino como una semilla. Y esa semilla necesita tiempo para brotar, crecer, dar fruto, porque el Dios que hace milagros también forma corazones en medio de procesos. La historia de Moisés lo demuestra. Él clamó por liberación. Su pueblo sufría en Egipto bajo el yugo de Faraón. El clamor era legítimo, ardiente, urgente,
Pero cuando Dios respondió, no lo hizo con un solo milagro que resolviera todo en un día. No, la respuesta vino en etapas. Primero un llamado, luego una confrontación, después plagas, desobediencia, desierto, aguas amargas, maná, esperas, promesas, retrasos, y aún así era Dios respondiendo. Cada paso era parte del plan. Cada demora tenía propósito, porque Dios no solo quería liberar a su pueblo físicamente, quería liberar sus mentes, sus corazones, su dependencia del sistema egipcio. Quería transformar esclavos en adoradores. Dios no tiene prisa, nosotros sí, pero el cielo trabaja en otra dimensión, y mientras clamamos por un cambio externo, Él muchas veces está operando un cambio interno, porque más que resolver tu situación, Dios quiere transformarte a ti en medio de esa situación, y eso solo se logra a través del proceso. David también lo vivió, fue ungido rey siendo un adolescente, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, enfrentando traiciones, soportando pruebas. ¿Y sabes qué? Cada paso fue parte de la respuesta, cada dolor lo formó, cada silencio lo preparó, porque cuando finalmente llegó al trono, no era solo un hombre con corona, era un hombre con carácter. ¿Y tú? ¿Estás impaciente porque tu milagro no ha llegado? ¿Estás dudando de la respuesta de Dios porque no ha sido instantánea? Entonces escúchalo bien. El hecho de que no veas el milagro aún no significa que Dios no está obrando. Tal vez Él ya respondió, pero la respuesta está en construcción, está madurando, está tomando forma, porque cuando llegue será completa, será firme, será mayor de lo que pediste. El proceso no es un castigo, es un laboratorio espiritual. Es donde tu fe se fortalece, donde tu visión se purifica, donde tus prioridades se reordenan. Dios no te está ignorando, te está preparando, porque un milagro que llega sin proceso puede convertirse en maldición, pero una bendición que pasa por el horno del tiempo se vuelve inquebrantable. No todos los milagros caen del cielo. Algunos son construidos día a día, obediencia tras obediencia, paso tras paso. Algunos no vienen con fuego, sino con silencio. No se manifiestan con espectáculo, sino con constancia. Y al final, cuando mires atrás, entenderás que todo tenía sentido, que cada demora tenía una lección, que cada lágrima regaba la semilla de algo eterno. Así que no te desesperes, no dejes de orar, no sueltes tu fe solo porque no ves resultados inmediatos. Dios no te ha olvidado. Él está escribiendo una historia en tu vida que no será una respuesta rápida, será un testimonio eterno. Porque cuando Él responde con procesos, lo que llega no solo transforma tu circunstancia, transforma tu vida para siempre. ¿Cómo perseverar? Hasta que el cielo responda. La perseverancia es una de las cualidades más poderosas que un creyente puede desarrollar, pero también es una de las más difíciles. El mundo nos dice que todo debe ser rápido, instantáneo, que si no ves resultados inmediatos es porque algo está mal, pero el reino de Dios tiene un principio completamente diferente. La respuesta de Dios puede no llegar de inmediato, y eso no significa que haya algo mal en tu oración. Significa que tu fe está siendo perfeccionada. Significa que Dios te está invitando a confiar más profundamente, a perseverar, no por lo que ves, sino por lo que sabes. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Ella clamó una y otra vez al juez injusto, hasta que finalmente Él le hizo justicia. Y al final, Jesús hace una pregunta impactante. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta no es solo para desafiar nuestra fe, sino para invitarnos a perseverar en ella. La viuda persistió, no porque el juez fuera bueno, sino porque ella sabía que lo justo debía prevalecer. Y lo mismo sucede con nosotros.
No perseveramos porque las circunstancias sean fáciles, sino porque sabemos que Dios es justo y que Él no dejará de responder a nuestros clamorosos y constantes corazones. Hay un poder en la perseverancia que va más allá de la simple repetición de palabras. La perseverancia te forma, te purifica, te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. No es solo esperar pasivamente, es seguir avanzando con fe, con confianza, con esperanza, sabiendo que el cielo no se olvida de tu petición. Sabemos que en el tiempo perfecto de Dios, las puertas se abrirán, las respuestas llegarán, y tu fe será honrada. La perseverancia también es una declaración de guerra espiritual. Es un acto de resistencia contra todo lo que el enemigo quiere hacer para que te rindas, porque el enemigo quiere que te detengas cuando las respuestas no llegan rápido. Quiere que te des por vencido cuando las circunstancias no mejoran, pero Dios te llama a mantenerte firme. No permitas que la desesperación te robe la victoria. No permitas que las voces del desánimo te hagan callar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves la respuesta, pero sabes que está viniendo. No ves el milagro, pero sabes que se está formando. Hay momentos en que la perseverancia significa seguir orando aunque no veas cambios inmediatos. Tal vez el milagro no ha llegado. Tal vez la provisión aún no se ha manifestado. Tal vez la sanidad aún parece distante, pero la perseverancia te dice, no importa lo que veo ahora, yo sé que Dios está obrando. No te rindas, no dejes de clamar, no dejes de creer. La respuesta está en camino y cada día que perseveras, estás acercándote más a ella. En la Biblia vemos ejemplos de perseverancia en todos los que recibieron respuestas milagrosas. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa de su hijo Isaac. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver la liberación de Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo hasta que se sentó en el trono. Pero todos ellos perseveraron, no porque las circunstancias cambiaran inmediatamente, sino porque sabían que el que les había llamado era fiel para cumplir su promesa. Si Dios te ha dado una promesa, no permitas que el tiempo te haga dudar. No permitas que el silencio de Dios te haga pensar que Él no está escuchando. El proceso tiene un propósito. La espera tiene una razón. Y cuando finalmente llegue el momento, sabrás que todo ese tiempo fue para fortalecer tu fe, para prepararte para lo que viene. La respuesta de Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. Entonces, sigue adelante. No te detengas. No importa cuán difícil se ponga el camino, no importa cuántas veces te caigas, levántate, sigue clamando, sigue creyendo. Porque cuando Dios responde, no solo trae una respuesta, trae un testimonio de su fidelidad que será compartido con otros, y tu perseverancia será la prueba de que, aunque no veas resultados inmediatos, el cielo nunca deja de responder. Oración profética y guiada, clamando con poder. Hay momentos en que no basta con orar por lo que necesitamos. Hay momentos en los que la oración se convierte en un acto profético, un acto que no solo busca una respuesta, sino que activa el futuro que Dios ya ha preparado. Cuando oras guiado por el Espíritu Santo, no solo estás pidiendo, estás declarando, estás hablando a las montañas, estás desatando promesas, estás alineando el cielo con la tierra. Una oración profética no es solo una petición, es una proclamación. Es la palabra de Dios hablada a través de tu boca, activando lo que está en el corazón del Padre. Porque cuando oras bajo la unción del Espíritu, ya no es tu palabra la que sale, sino la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esa es la oración que mueve montañas.
Esa es la oración que cambia naciones. Esa es la oración que no conoce límites, porque está respaldada por el poder del Espíritu Santo. En Primera Reyes 17, vemos a Elías orando por la sequía. Él no oró solo pidiendo que lloviera. Él oró con la autoridad que Dios le dio y declaró: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. No fue solo un pedido, fue una declaración profética que cerró el cielo. Y cuando llegó el momento, Elías también fue quien oró para que el cielo se abriera de nuevo. Esta es la diferencia entre una oración pasiva y una oración activa. La oración profética no solo espera, no solo pide, profetiza. Y lo que profetiza se cumple. Lo mismo sucede contigo. Dios te ha dado el poder de declarar en su nombre, no para manipular su voluntad, sino para alinearte con lo que Él ya ha establecido en los cielos. Cuando oras con fe en su voluntad, declaras lo que Él ha hablado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu nación. Es como si fueras un profeta en tu propia casa, un profeta en tu trabajo, un profeta en tu iglesia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando esa palabra es liberada en tu oración, no hay poder en el infierno que la detenga. Pero para orar proféticamente necesitas discernir la voz de Dios. No puedes orar desde la carne, desde tus emociones o desde tus pensamientos humanos. Debes ser guiado por el Espíritu Santo. Debes callar tus pensamientos y abrir tu corazón para escuchar lo que Dios está diciendo. Porque lo que Dios tiene para ti no es solo un deseo superficial, es un propósito eterno. Y cuando te alineas con ese propósito, la oración se convierte en una herramienta divina de liberación. En 2 Samuel 5, vemos cómo David consulta a Dios antes de tomar cualquier acción. David no daba pasos sin saber qué pensaba Dios. Él entendió que orar no es solo hablar, sino escuchar, esperar la dirección divina. Y cuando Dios le daba la estrategia, David avanzaba con autoridad, sabiendo que el poder del cielo respaldaba sus decisiones. Así debes hacer tú. No te apresures en tus oraciones. Tómate el tiempo para escuchar. Deja que el Espíritu Santo te guíe, y cuando hables, tu palabra será como una espada afilada que corta todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Hoy te invito a orar de manera diferente. No solo orar pidiendo por lo que ves, sino orar declarando lo que aún no ves. Hablar con la autoridad de Cristo, sabiendo que Él te ha dado todo lo que necesitas para cumplir su voluntad en la tierra. Orar con poder, no como una víctima, sino como un vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar ahora, juntos, proclamando lo que ya está en el corazón de Dios para tu vida. Y mientras oras, no seas pasivo, no solo pidas, declara. Profetiza sobre tu futuro, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tus finanzas, profetiza sobre tu iglesia, porque cuando oras con fe, Dios responde. Y Él no solo responderá, Él abrirá los cielos. Levántate con fe. Oramos juntos ahora, y lo que declaramos será hecho, porque Dios respalda la oración profética que se alinea con su voluntad. Cierre emocional Palas, llamado espiritual. Tal vez llegaste a este video buscando una respuesta y terminaste encontrándote con algo mucho más profundo, una invitación del cielo, porque todo lo que escuchaste hasta aquí no fue casualidad, no fue contenido espiritual al azar, fue un mensaje dirigido directamente a tu corazón. El mismo Dios que puso este mensaje en palabras es el que está ahora mismo tocando tu alma, no para impresionarte, sino para transformarte, no para entretenerte, sino para despertarte. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti en este momento. Lo puedes sentir. Es como si todo lo que estaba adormecido empezara a cobrar vida, como si una llama comenzara a encenderse de nuevo en lo más profundo de tu ser. Y no es emoción, no es sugestión,
Es el poder de Dios respondiendo al clamor que tal vez nadie más oyó, pero que el cielo registró con precisión. Hoy es el día de tu reencuentro con Él, no con una religión, no con una costumbre, con el Dios vivo, con el Padre que te vio llorar cuando todos te ignoraron, con el Salvador que te sostuvo cuando estabas al borde de rendirte, con el Espíritu que susurró esperanza cuando ya no tenías fuerza ni para hablar. Hoy no solo se trata de orar, hoy se trata de rendirse, de abrir el alma, de entregar lo que queda y recibir lo que viene, porque lo que viene de Dios siempre es mayor que lo que estás pidiendo. Tú le clamas por una salida y Él te ofrece un camino nuevo. Le pides fuerza y Él te ofrece propósito. Le suplicas consuelo y Él te da una identidad renovada. Dios no solo quiere darte lo que necesitas, Él quiere convertirte en alguien que camina con el cielo en la voz, con la paz en la mirada y con el fuego del Espíritu en el alma. Pero para eso necesitas dar un paso, no físico, espiritual, un paso que diga: Señor, yo recibo tu palabra, yo creo en tus promesas, yo clamo con fe, y aunque el cielo tarde en responder, yo no dejaré de orar. Ese es el tipo de decisión que cambia destinos, que rompe cadenas invisibles, que activa respuestas retenidas, no por magia, por fe, por rendición, por entrega verdadera. Este es el momento de volver al altar. No importa si te alejaste, no importa si tu oración se enfrió. Hoy Dios no está buscando perfección, está buscando sinceridad. Está buscando un corazón que diga: aquí estoy, no tengo todo en orden, pero tengo hambre de ti. Y si eso nace en tu interior ahora, entonces el cielo ya está respondiendo. Quiero invitarte a dejar tu clamor escrito aquí abajo, no porque Él necesite leerlo para saber, sino porque cuando tú escribes lo que llevas dentro, algo se activa. Es como marcar tu fe con palabras visibles. Es como decirle a Dios: no solo lo pienso, lo declaro. Escribe tu petición, tu oración, tu promesa, y si ya viste la respuesta, escribe tu testimonio. Porque lo que Dios hace contigo puede encender la fe en otros. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita una respuesta del cielo, con alguien que está al borde de rendirse, con alguien que piensa que Dios ya no lo escucha. Tú puedes ser la voz que lo despierte, el puente que lo conecte con la verdad, la señal que estaba esperando. Recuerda esto: el clamor que nace hoy será el testimonio que otros escucharán mañana, y cuando mires atrás verás que el silencio de Dios no fue abandono, fue preparación, que la demora no fue rechazo, fue estrategia, y que la respuesta no vino como esperabas, vino mejor, más profunda, más completa. El cielo no está cerrado, el cielo responde al clamor del justo, y tú fuiste hecho justo por la sangre de Cristo. Así que clama, cree, persevera, declara, porque hoy el cielo está respondiendo.